El tema que estaré compartiendo en la conferencia de pastores es sobre John Owen. Debo confesar que encuentro más difícil dar una clase sobre historia que la predicación de la palabra de Dios. Así que les pido sus oraciones para que sea fluido y que el Señor nos ayude a aprender lecciones de la historia y lecciones de este hombre de Dios, John Owen, con respecto al ministerio pastoral. Esta es la primera de una serie de 3 conferencias o 3 clases sobre la teología pastoral de John Owen. John Owen fue un puritano inglés nacido a inicios del siglo XVII y es considerado uno de los más grandes, o quizá el más grande teólogo de habla inglesa. Les explico un poco lo que vamos a estar haciendo en estas 3 clases sobre John Owen para que tengan una idea. El día de hoy estaremos comenzando con la teología pastoral de John Owen y vamos a analizar su primer tratado de teología pastoral que él escribió inmediatamente después de que fue nombrado como pastor a los 27 años. Y el libro que vamos a estar analizando el día de hoy se llama El deber de los pastores y de la congregación. En la segunda lección vamos a estar viendo una obra de Owen en su época de madurez pastoral, escrita en 1657 y titulada Sobre el cisma. Y por último, el último día, vamos a estar viendo una obra de teología pastoral que Owen escribió un año antes de morir, cuando ya era un pastor anciano hacia el final de su vida. Entonces, a través de estas obras vamos a poder tener un buen panorama de Owen como un pastor joven, iniciando su ministerio pastoral, luego como un pastor maduro en la parte de la cúspide de su influencia teológica y política en Inglaterra, y luego como un pastor perseguido hacia el final de su vida. Pero antes de seguir con la exposición y entrar en esta mañana de lleno a la exposición, ¿por qué no vamos al Señor en oración para que nos ayude a escucharle a través de esta exposición? Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y por tu providencia, porque tú has obrado en la vida de hombres del pasado y podemos aprender de sus virtudes y de sus pecados. Podemos aprender de la manera como tú los has usado y de la manera también como cometieron errores. Te pedimos, Señor, que en esta mañana tú nos ayudes a aprender de tu obra en la vida de John Owen como un pastor joven. Gracias, Señor. Ayuda a este siervo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10:11. Entonces el ángel, al que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano derecha al cielo y juró por aquel que vive por los siglos de los siglos, quien creó el cielo y las cosas que hay en él, y la tierra y las cosas que hay en ella, y el mar y las cosas que en él hay. Ya no habrá más demora. Apocalipsis 10:5. Hijitos, esta es la última hora. Y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora hay muchos anticristos. Por eso sabemos que ahora es la última hora. Primera de Juan 2:18. Con estas palabras y estos versos, Owen inicia su primer tratado de teología pastoral. Es un poco inusual que alguien inicie un tratado sobre teología pastoral con referencias al Apocalipsis.
Probablemente uno elegiría otros versos. Owen está convencido de que el momento en el que estaban viviendo realmente era el inicio, probablemente, de la segunda venida de Cristo. Y uno de los puntos inmediatos a comprender los temas contenidos en la obra y por qué de algunas palabras que Owen dice es el contexto histórico. Y a esto es lo que vamos en este momento. Analizar el contexto histórico de la obra, luego vamos a ver algunos temas teológicos de la obra y por último vamos a analizar algunas aplicaciones para el día de hoy. Esta no es un sermón, sino una exposición sobre teología histórica de John Owen. Y yo creo que es importante saber qué es lo que estamos haciendo y lo que no estamos haciendo. A menudo se cometen errores al usar la biografía de personas del pasado. Y quisiera mencionar 4 errores que no deberíamos cometer al momento de estudiar figuras del pasado como Owen, por ejemplo. La primera es el error de maquillar la historia. Cuando usted lee las escrituras son muy claras al presentar las virtudes y los defectos, los aciertos y los pecados de las figuras del pasado. En estas semanas, cuando vamos a analizar la vida de Owen, vamos a tratar de ver al hombre como era, con sus errores y con sus virtudes. Vamos a aprender de las cosas buenas que hizo, pero también de algunos pecados y errores que cometió en su ministerio pastoral. Y creo que hay virtud en esto. Cuando aprendemos de pastores del pasado, y estoy dirigiéndome aquí principalmente a pastores, debemos aprender tanto de sus virtudes, pero también de sus errores. Y yo creo que hay sabiduría en aprender de los errores de pastores como John Owen. ¿Saben por qué? Porque nosotros también cometemos errores. Nosotros también nos beneficiamos de su ejemplo como una advertencia para nosotros. En segundo lugar, debemos evitar manipular la historia. Y en lugar de esto debemos aprender de la historia. Debemos ir a la historia con el fin de aprender de la historia en lugar de usar la historia para moldearla a nuestra propia imagen o a nuestra propia denominación o para justificar nuestras propias posturas teológicas. El riesgo de esto es ir a la historia o a los escritos de Owen, por ejemplo, con el fin de buscar puntos en los que él estaría de acuerdo con nosotros y decir, mire, Owen nos apoya, estaría de acuerdo con nosotros, pero omitir las áreas en la teología de Owen en la cual estaría en contra de nosotros. Y este es un error que debemos evitar al momento de hacer historia. El tercer punto es, Owen escribió más de 80 volúmenes. 1/3 de estos volúmenes tratan con teología dogmática o sistemática. 1/3 de estos volúmenes tratan con temas relacionados con teología polémica o controversiales. Y 1/3 de estos volúmenes son de teología pastoral. Si lo ponemos al equivalente al día de hoy, estos 80 volúmenes serían más de 200 libros. Estamos hablando que Owen escribió al equivalente del día de hoy más de 60 libros sobre teología pastoral. Lo que vamos a hacer aquí es tocar la superficie de lo pequeñito de todo el mar de abundancia sobre teología pastoral que hay en los escritos de Owen. Y esto es importante, hermanos. Vamos a tratar de presentar a Owen en los puntos en el que él estaría de acuerdo con nosotros, pero también en los que estaría de desacuerdo.
El peligro de tener tanto material sobre Owen es que es fácil escoger una sección que nos beneficie, pero ignorar una sección que no nos beneficie. Hay un libro muy útil, por ejemplo, llamado Covenant Theology, From Adam to Christ, Teología del Pacto de Adán a Cristo, la cual es una exposición de la teología del pacto desde una perspectiva bautista reformada. Ahora, este libro incluye una larga sección del comentario de John Owen sobre Hebreos 8:6. Y en esta sección, Owen parece apoyar la postura bautista reformada y es incluida en este libro. Sin embargo, la exposición anterior de Owen a Hebreos 7, 9 al 10, en la cual él explícitamente contradice la postura bautista, porque él no era bautista, no se incluye en el libro. Entonces, cuando usted lee el libro, parece que Owen estuviera apoyando a la postura bautista reformada, pero se quita la sección anterior, en la cual él está contradiciendo a la postura bautista. Y esto es a lo que me refiero. Debemos ir a Owen, a los escritos, y aprender verdaderamente cosas que son útiles para nosotros, pero no debemos maquillarlo como si fuera como nosotros. Si no, no estamos aprendiendo de él, lo estamos usando para legitimizarnos a nosotros mismos. Y pongo este ejemplo no porque sea propio de escritores bautistas reformados, sino en general del evangelicanismo. Es un error que se comete entre presbiterianos, bautistas, anglicanos, y es una manera como no debemos hacer historia o estudiar la historia. Y en último lugar, Owen fue un teólogo en evolución. Sus posturas pastorales cambiaron y crecieron con el tiempo. No es lo mismo tener un pastor de 25 años y un pastor de 65 años. Uno va cambiando y evolucionando con el tiempo. Y vamos a ver esto en esta semana sobre Owen, cómo creció en su pensamiento, cómo cambió en algunos puntos y también cómo hubo continuidad en algunos puntos. Owen era un puritano. Y antes de comenzar a estudiar, debemos ver quiénes eran los puritanos. Bueno, los puritanos fueron hombres que vivieron durante el siglo XVI y XVII, que buscaban una reforma en la iglesia de Inglaterra para alinearla más con la teología reformada. Algo que tenían en común los puritanos y otros grupos en el siglo XVII era que creían que la reforma en Inglaterra no había ido lo suficientemente lejos y que aún debía de hacerse una reforma más profunda. Algunos grupos dentro de la iglesia de Inglaterra buscaban que la iglesia de Inglaterra regresara al catolicismo romano. Otros grupos decían que debemos separarnos por completo de la iglesia de Inglaterra y formar una iglesia aparte. Por otro lado, los puritanos, la mayoría de ellos decían, debemos reformar la iglesia de Inglaterra, pero mantenernos dentro de los límites de la iglesia de Inglaterra. Y otros grupos realmente no querían hacer nada y estaban contentos con el status quo. Durante las primeras décadas del siglo XVII hubieron cada vez más tensiones entre estos grupos. En 1630 en adelante hubieron tensiones aún más fuertes. El rey Carlos I puso una fuerte carga de impuestos a los puritanos mayormente, que pertenecían a la clase mercante. Las ceremonias del arzobispo de Canterbury, William Laud, y la persecución hacia los puritanos se incrementó en la década de 1630, así como la reiterada disolución del Parlamento, mayormente conformado por puritanos, durante 1630. Todos estos eventos desembocaron en la guerra civil. Una guerra civil que comenzaría en 1642, un año antes, unos meses antes de que Owen comenzara su primer pastorado.
Inglaterra quedó dividida en dos bandos. En un lado estaban los realistas que apoyaban al rey. En el otro lado estaban los parlamentarios que estaban en contra del rey. Los realistas, la mayoría eran episcopales. En el otro lado, los parlamentarios puritanos, en su mayoría eran congregacionalistas y presbiterianos. Los realistas, la mayoría de ellos eran arminianos. Los puritanos, la mayoría de ellos eran calvinistas. Era una división profunda en Inglaterra y Owen se encontraba en el medio de esto. Como una medida para debilitar el poder de la corona y traer una reforma más profunda en Inglaterra, el Parlamento inglés de mayoría puritano convocó la Asamblea de Westminster en 1643. 121 teólogos y 30 delegados se reunieron continuamente para elaborar lo que es conocido el día de hoy como la Confesión de Fe de Westminster, los catecismos mayor y menor y el directorio de culto público. Un punto clave en esta época fue la abolición de la censura. Antes de 1643 estaba prohibido publicar libros. Si usted escribió un libro en Inglaterra, tenía que pasar por un comité de revisión. Y la censura era muy fuerte con respecto a lo que se publicaba y lo que no se publicaba. En 1641 hay una abolición de la censura. ¿Y qué es lo que creen que ocurrió? Hubo una publicación de más de 2,000 volúmenes al año siguiente. Más de 10 veces más de lo que se había publicado antes. Grupos que antes no tenían voz comenzaron a publicar tratados y ser conocidos. Uno de esos grupos eran los bautistas, quienes comenzaron a tomar mayor preponderancia a partir de 1641 y difuminar sus ideas, llegando a la primera confesión de fe en 1644. Owen es parte de este movimiento de literatura reformada, este boom que comenzó en 1642 junto con la Guerra Civil, junto con su primer pastorado y su primer libro. La Guerra Civil para muchos puritanos, incluido Owen, era el preludio del fin. Owen seguía una postura de interpretación histórica del Apocalipsis conocida como historicismo, en el cual veía los cumplimientos de las profecías del libro de Apocalipsis a lo largo de la historia de la iglesia. Una postura con la cual la mayoría de nosotros no estamos familiarizados y diferente a lo que creerían la mayoría de nosotros el día de hoy con respecto a los eventos por venir. Él creía verdaderamente que los eventos de Apocalipsis se estaban cumpliendo a lo largo de la historia de la iglesia. Incluso la Biblia de Ginebra, muy usada por los puritanos y luego editada por Franciscus Junius, tenían márgenes en el libro de Apocalipsis, en el cual se iban anotando el cumplimiento de las profecías. Por ejemplo, Apocalipsis 1:8, y en el margen Junius había anotado cumplido, supongamos, es hipotético, en el año 342. Apocalipsis 1:20, cumplido en el año 820. Apocalipsis 3:20, cumplido en el año 920. Y cuando llegaba a cierto punto se detenía. Cumplido en 1517, cumplido en 1580. Y luego usted leía la Biblia y ahí habían paréntesis, para que usted fuera notando cómo se estaban cumpliendo esas profecías del Apocalipsis en el día de hoy. Y este es el trasfondo y la Biblia más usada por los puritanos como Owen. Entonces, cuando comienza la Guerra Civil, en 1642, esta es la guerra del fin del mundo. Esta es la guerra del Apocalipsis. Está claro, se está cumpliendo las profecías. Miren, es el anticristo. El anticristo y el falso profeta se están levantando.
es la guerra del fin del mundo. El Señor está sacudiendo el reloj de los tiempos, cito literalmente a Owen. La arena, el banco de arena está por acabarse, su venida está cerca. Diferentes movimientos comienzan a aparecer. Por un lado, hay grupos que piden la abolición completa de la Iglesia de Inglaterra y formar una colonia especial y migrar a las colonias americanas. Por otro lado, otros clamaban un regreso al catolicismo romano. Por otro lado, otros estaban argumentando la abolición de todo tipo de estructura religiosa y civil. ¿Qué debemos hacer como pastores? Este es el contexto de la primera obra de Owen, en 1643. El deber de los pastores en la congregación. Owen nació en 1616 en el seno de una familia de puritanos en Oxford, o Oxfordshire, Inglaterra. Ingresó a la Universidad de Oxford, al Queen's College, a la edad de 12 años, gracias al apoyo económico de un tío rico. Los 12 años era la edad usual a la que los jóvenes entraban a la universidad. Sería el equivalente a lo que diríamos el día de hoy la secundaria, pero en esa época era directamente a la parte universitaria. Obtuvo su bachiller en artes liberales en 1632 y su maestría en artes liberales y estudios clásicos en 1635, a la edad de 19 años. Inmediatamente después de concluir su maestría, comenzó sus estudios de doctorado. Los doctorados eran mucho más largos de lo que duraban el día de hoy. Usualmente un doctorado podía durar 10 u 11 años. Eran periodos muy largos, a diferencia del día de hoy que duran entre 3 a 5 años. Owen comienza su doctorado inmediatamente después de terminar su maestría. Sin embargo, William Laud, arzobispo de Canterbury, comienza a forzar la imposición de ritos que muchos puritanos consideraban asociados al catolicismo romano como un requerimiento para seguir en Oxford. Owen decide dejar la universidad después del segundo año de sus estudios doctorales a los 21 años. Probablemente la mayoría de biógrafos señalan de que este fue un periodo difícil para Owen y que cayó en una especie de melancolía en el cual luchaba con sentimientos de seguridad de salvación, falta de paz y tristeza. En lugar de seguir una carrera como teólogo, se convirtió en tutor privado de familias acomodadas, siendo el tutor de los hijos del conde de Warwick. Un año después estalla la guerra civil en 1642 y Owen, el joven Owen, se muda a Londres, la capital del mundo, el lugar donde todo joven buscaba hacerse un futuro. El tiempo en Londres fue difícil para Owen. Hizo sus mejores esfuerzos por tener buenos contactos y seguir estudios de leyes. Sabemos que no la pasaba bien económicamente y no era lo que esperaba para su vida. A finales de 1642, él escucha un sermón en la iglesia St. Mary, Aldermanbury, por un predicador desconocido. Y el Señor usa las palabras de este predicador desconocido para infundirle nueva vida, traerle seguridad de salvación, y su melancolía fue disipada. Con las nuevas fuerzas que había adquirido, publica lo que iba a ser o lo que sería parte de su disertación doctoral, conocida como una exposición del arminianismo, la cual es un ataque al arminianismo, y su carta de presentación como joven teólogo puritano. Owen fue muy astuto. Dedica su obra y envía una copia de su obra al comité del Parlamento inglés. Llega la obra y él está defendiendo la causa parlamentaria.
Ahora pónganse a pensar, ¿qué estaba por ocurrir? La asamblea de Westminster. Owen probablemente quería un escaño en la asamblea de Westminster. Esta iba a ser la asamblea que iba a reformar Inglaterra. Esta iba a ser la asamblea que iba a traer la reforma. Owen, como un joven brillante, acomodado, deseaba estar en la asamblea de Westminster. Escribe esta obra promoviendo la ortodoxia del parlamento y la ortodoxia puritana, le envía al comité del parlamento y llega una respuesta del parlamento. Casi puedo imaginar a Owen abriendo la carta. Por fin, lo he obtenido. Voy a ir a la asamblea de Westminster como el hijo del conde de Warwick, que ha sido invitado, quien fue mi compañero en Oxford. Al abrir la carta, le llegó una invitación, pero no era para la asamblea de Westminster. Era una invitación para ser pastor en una pequeña aldea, en una comunidad rural, en un pueblo de Fordham. Fordham, ¿qué es eso? Una comunidad de campesinos y letrados, la mayoría de ellos analfabetos. No era lo que Owen esperaba, pero era lo que necesitaba. Y vamos a ver cómo exactamente esto cambió la vida de Owen completamente en la providencia de Dios. Owen fue a Fordham a la edad de 26 años. Al llegar ahí, escribe en su diario, la congregación es groseramente ignorante. No sabe ni siquiera leer. Owen venía de una familia acomodada, había estudiado en Oxford, había sido tutor de los hijos del conde de Warwick, no era lo que estaba acostumbrado. ¿Qué hacer al llegar a este contexto? Owen comenzó su primer libro de teología pastoral para enseñar a su congregación y comenzó a escribir catecismos. Dios lo bendijo también con una esposa. Conoció a una joven del pueblo que estaba a 5 kilómetros, 2 millas y media de distancia, llamada Mary Rook, y se casaron a los meses después de que él llegó a este pueblo. Si nunca hubiera ido al pueblo, probablemente nunca hubiera conocido a su esposa. Pero más importante para nuestros fines es que Fordham estaba en el centro de Essex. Essex era el condado de Inglaterra, conocido por ser un hervidero de puritanos congregacionalistas. Jeremiah Burroughs, John Cotton, Thomas Hooker, Thomas Goodwin estaban ahí en la comunidad de pastores. Owen llega a Fordham siendo un presbiteriano comprometido con las ideas presbiterianas y de la noche a la mañana llega al único lugar de Inglaterra, o el lugar de Inglaterra donde era el centro, el hervidero de ideas congregacionalistas. ¿Y qué creen que ocurre? 6 meses después, él se convierte en congregacionalista y deja el presbiterianismo. Si él nunca hubiera sido enviado a Fordham, Owen hubiera sido probablemente presbiteriano durante toda su vida. Si él hubiera sido enviado a la asamblea de Westminster y hubiera conseguido el anhelado título de profesor de teología que deseaba, él no hubiera sido pastor y no tendríamos estas obras de teología pastoral. Owen no estaba consciente de todo esto, pero la mano de la providencia estaba trabajando en todo esto. Querido pastor, el lugar donde estás trabajando quizá no es el lugar donde quisieras estar o donde te hubieras imaginado estar, pero es exactamente el lugar donde Dios, en su providencia para la extensión de su reino, quiso que estuvieras.
en el lugar donde Dios te ha puesto a pastorear, sin importar el tamaño de la congregación o aparentemente la influencia que puedas tener, es exactamente la manera como Dios está edificando su reino y avanzando sus propósitos. Y esto es especialmente importante para nosotros el día de hoy. Vivimos en una cultura saturada por la celebridad mundana y tristemente también la celebridad pastoral. Pastores se pueden convertir en celebridades casi inalcanzables. Y es un riesgo para nosotros, especialmente el día de hoy, en el día del internet y el social media, que nuestro corazón se vaya desviando y comience a pensar, ¿por qué no soy como tal pastor? ¿O por qué no soy conocido? O corte sus pensamientos. Estás exactamente en la manera como Dios edifica en su iglesia. Y eso es algo muy importante que aprendemos de la vida del joven Owen. No era la carrera que él quería, pero era exactamente lo que él necesitaba. Y era exactamente lo que Dios había planificado para la edificación de su reino. El deber de los pastores y la congregación marcó el inicio de una serie de publicaciones que Owen emprendería en paralelo al trabajo de la Asamblea de Westminster. Entre 1644 y 1647, mientras la Asamblea de Westminster se reunía, Owen estaba publicando catecismos y obras de contenido similar a los de la Asamblea de Westminster, pero desde una perspectiva congregacionalista. La obra El deber de los pastores y la congregación trata 4 temas principales: la naturaleza del oficio pastoral, las obligaciones de la congregación, la disciplina y corrección eclesiástica y la conservación de la pureza del Evangelio. Vamos a ver algunos de estos temas a continuación. El primer tema que trata la obra es la autoridad y la dignidad del ministerio pastoral. La autoridad y la dignidad del ministerio pastoral. Owen defiende con un fuerte énfasis que aunque todos los creyentes son sacerdotes e iguales ante Dios, hay un sentido en el que el ministerio pastoral y los pastores son o fungen una función sacerdotal. Interceden ante Dios en favor de la congregación y hablan la mente de Dios a la congregación. Owen escribe: el ministerio pastoral, el oficio sagrado del ministerio pastoral mantiene su antigua dignidad, pero al mismo tiempo el pueblo no pierde su autoridad cristiana. La congregación debe obedecer a sus pastores que velan por sus almas y ellos han de rendirle cuentas a Dios. Continúa: que nadie desprecie a un ministro fiel y dedicado en público. Que nadie lo desprecie. Quien lo hace se engaña pensando que recibirá bendición por sus propios esfuerzos. Owen afirma que los pastores han sido puestos en la iglesia y que tienen autoridad de parte de Dios. Y aquí la mayoría de pastores diríamos amén. Sin embargo, él califica esta autoridad. Esta autoridad está circunscrita a los límites de la palabra de Dios, el ejercicio de los medios de gracia sin aniquilar la conciencia del creyente. En otras palabras, la autoridad pastoral está limitada a los límites impuestos por la palabra de Dios, indicados en la palabra de Dios, relacionados con la administración de los medios de gracia y no con asuntos no mandados en las Escrituras y relacionados con la conciencia.
este es un punto vital para el contexto latinoamericano. Yo creo que por un lado tenemos pastores que niegan a asumir la autoridad pastoral que Dios les ha dado como pastores en amorosa disciplina y corrección de su congregación. Pero por otro lado, tenemos pastores que obran fuera de los límites de la palabra de Dios, se convierten en tiranos, predicando y buscando ejercer control en los creyentes de manera que no se relaciona con mandatos de la palabra de Dios. Vemos esto en diferentes movimientos. El movimiento de la prosperidad, por ejemplo. Los superapóstoles. Pero también es un riesgo para nosotros mantener estos dos límites. La disciplina amorosa por un lado y por otro lado evitar convertirnos en tiranos, diciendo y administrando cosas que no son prescritas en la palabra de Dios y que caen dentro de la conciencia del creyente. El segundo punto, el cual Owen hace referencia en este libro, es la libertad cristiana y el sacerdocio de todos los creyentes. Por un lado, Owen enfatiza la dignidad y la autoridad del ministerio pastoral, pero por otro lado, también enfatiza los deberes de la congregación. Dice, no debemos caer en un democratismo en el cual se piensa que todos los creyentes son ministros del evangelio, pero tampoco debemos caer en un jerarquismo en el cual el pastor solamente hace todo y la congregación no hace nada. En uno de los capítulos finales de su libro, titulado Libertad y deber de los cristianos no ordenados, en este libro, El deber de los pastores y la congregación, detalla las actividades espirituales que la congregación debe realizar. Y él dice, por ejemplo, deben reunirse a orar juntos, cantar salmos, exhortarse, consolarse mutuamente, reunirse para estudiar la palabra de Dios, para evangelizar, fuera del contexto de lo que ocurre en el día del Señor. Estas acciones llevadas a cabo por los creyentes no invalidan el ministerio pastoral, sino que lo complementan. El pastor es el dirigente de la congregación, pero no está llamado a ser todo en la congregación. La labor principal de los pastores es la enseñanza de la palabra de Dios y el ejercicio del ministerio pastoral. En otras palabras, Owen afirma que aunque los pastores y ancianos tienen una responsabilidad en la iglesia, los miembros también tienen una responsabilidad activa en la iglesia. En otras palabras, no deben venir solamente el domingo en la mañana a calentar las bancas y luego irse, como si no hubiera nada más que hacer en la iglesia. Ahora, en el contexto de 1643, esto era revolucionario. Y una vez más, el contexto es importante. Se habían prohibido las reuniones fuera del contexto de la iglesia local. Se llamaban conventículos. Estos conventículos o reuniones en hogares para el estudio de la palabra de Dios, para cantar salmos, etcétera, que tenían lugar fuera del contexto de la iglesia local, habían sido prohibidas por la monarquía, porque creían que los puritanos, quienes eran los que hacían la mayoría de estas reuniones, iban a usar estas reuniones como una manera de difuminar ideas sediciosas en contra de la monarquía, en contra del rey Carlos. Y Owen dice no. Y Owen usa aquí un concepto que para nosotros puede ser un poco extraño, el concepto de ley natural y derecho natural. Y Owen aquí va en toda la parte, y es interesante, de cuál es la jurisdicción que tiene el Estado. Y él afirma que el derecho de reunirse en las casas para estudiar la palabra de Dios o para el apoyo mutuo es un derecho natural a todo hombre en virtud de la creación misma.
y no es dado o quitado por el Estado, dado o quitado por la iglesia o por nadie más. Son derechos creacionales de todo ser humano. Ese es el segundo punto de su libro. Otro tema importante, el tercer tema de este libro, la primacía de la predicación y la responsabilidad del oyente. Para Owen, la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios es la ordenanza pública fundamental del ministerio pastoral. Afirma, después de la ordenanza de predicar la palabra de Dios, no hay nada más necesario para la iglesia que la catequesis. Esto es la enseñanza teológica o la enseñanza catequética. Anima también a los creyentes a revisar lo que se les enseña en la casa, en sus hogares, como buenos bereanos. Las confesiones de fe tienen el propósito, para Owen, de ser guías hermenéuticas en las Escrituras. Pero los catecismos son guías pedagógicas para la iglesia. Los pastores no solo deben predicar a través de libros de la Biblia, pero también deben enseñar teología, lo que se le conoce como teología sistemática o dogmática, a sus congregaciones. La enseñanza de doctrina es vital y los catecismos nos sirven como guías que cubren los temas esenciales. Ahora, acá hay un punto interesante. A pesar de que habían otros catecismos disponibles en la época, Owen escribió el suyo propio. Él usa los 39 artículos de la Iglesia de Inglaterra, usa también los artículos irlandeses y estaba disponible el catecismo de Heidelberg. Todavía no se había escrito el catecismo menor de Westminster. Y usa estos catequismos, los adapta para el estudio en su propia iglesia. ¿Qué aprendemos de este punto? Hay dos cosas que son vitales. La primera cosa que hizo Owen al llegar a la iglesia como nuevo pastor fue enseñar catequesis, enseñar teología, enseñar doctrina a su iglesia. Pero la segunda es interesante. Podemos usar los catecismos históricos, pero también adaptarlos para las necesidades de nuestra congregación. Un catecismo no es un documento inspirado por Dios, pero es una ayuda para nosotros. Y esto es lo que hacía Owen. Él no decía el catecismo de Westminster es sagrado. No, lo cambiaba. Es útil en estas preguntas no me es útil, vamos a cambiarlo y adaptarlo para las necesidades de mi congregación iliterada en Fordham. Y esto yo creo que es un punto importante de sabiduría pastoral práctica, porque especialmente como reformados podemos tomar los catecismos que son sumamente útiles, pero tener temor de adaptarlos o modificarlos en puntos que son necesarios para la vida de nuestra congregación. Y ese es un punto de sabiduría que Owen mismo advoca en el uso de catecismos. Él inmediatamente después de llegar a su congregación escribió su obra conocida como 2 catecismos breves. Y en esta obra hay 3 puntos importantes. Los 2 catecismos ponen la cristología como el tema central de la enseñanza a la congregación. ¿Y a qué me refiero con esto? Owen seguía 3 principios. El principio puritano de la interpretación de las Escrituras seguía una interpretación pactual. Las Escrituras se interpretaban bajo una estructura de pacto. El pacto de obras, el pacto de gracia, el pacto de la redención, el antiguo pacto, entendían la Escritura hermenéuticamente a través de los lentes de la teología del pacto. El principio a través del cual sistematizaban la teología era teocéntrico, partiendo de la doctrina de la Trinidad. Pero el principio pedagógico, cómo se comienza a enseñar doctrina a la iglesia, era cristocéntrico.
enfatizando la obra de Cristo como sacerdote, rey y profeta en sus roles en el Antiguo y Nuevo Testamento, aplicándolo a la vida del creyente. Owen hace una distinción entre la hermenéutica, cómo interpretar las Escrituras con un principio pactual, y cómo enseñar las Escrituras con un principio cristocéntrico, pedagógico. El segundo punto que dice Owen, afirma Owen, después de enseñar la doctrina de Cristo, es enseñar la doctrina del Espíritu Santo, la aplicación de la obra del Espíritu Santo a nuestras vidas. Escribe, ¿somos justificados solo por la fe? No, sino por la justicia de Cristo, imputada a nosotros y apropiada a través de la fe, para lo cual se requiere arrepentimiento y una consecuencia de vida en santidad. Este énfasis de Owen asegura que la conversión sea real. Por un lado, combatiendo el fatalismo como un decisionismo superficial. En otras palabras, la primera necesidad de los creyentes es conocer a Cristo. Es el énfasis principal que como pastores debemos tener en nuestras congregaciones. Pero inmediatamente después es cómo el Espíritu Santo aplica esto en la vida de los creyentes, en una aplicación práctica. Y el tercer punto es la enseñanza de la iglesia y los sacramentos como medio de gracia. Aquí aún enfatiza la enseñanza de la Santa Cena, la preparación de los creyentes para la Santa Cena y una enseñanza con respecto al bautismo. Ahora, quisiera mencionar en este apartado que Owen no era bautista. De hecho, en sus primeros tratados, él está en contra de los bautistas. Y él apoya una no tolerancia hacia los bautistas. Él escribe que aquellos que no quieren reunirse o fuera de la iglesia de Inglaterra no deberían ser tolerados. Esta es una de las posturas en las cuales Owen cambió. Escribiendo 10 años después, en 1652, él advoca para con Oliver Cromwell una tolerancia para los bautistas. Y escribiendo mucho más adelante, en 1676 y 1681, él apoya una tolerancia aún mayor y de hecho trabajó con bautistas. Entonces vemos una progresión en este punto. Como vamos a ver en la siguiente sesión, vamos a ver algunas controversias sobre 1640 y 1650 sobre la existencia de los bautistas. ¿Habían bautistas en 1640 y 1650? ¿O habían anglicanos que tenían una postura credo bautista con respecto al bautismo? Y acá hay una diferencia importante. Y hay varias obras recientemente escritas sobre este periodo y cómo Owen interactúa con estos puntos. Conclusión, 3 aplicaciones breves para nosotros el día de hoy. Debe haber una colaboración armoniosa entre el liderazgo de la iglesia y la congregación en el cuidado los unos a los otros. En la eclesiología pastoral de Owen, ni el pastor ni la congregación funcionan de manera aisladas. Tanto el pastor como la congregación tienen deberes ordenados por Dios para la edificación de la iglesia. El pastor es el pastor de la iglesia, pero también es una oveja. El pastor también necesita cuidado pastoral. El pastor no está ontológicamente o en sí mismo por sobre las ovejas. Tiene una autoridad pastoral, pero él mismo es un ser humano. Él mismo está sujeto a tentaciones. Él mismo se cansa. Él mismo tiene debilidad. Él mismo necesita el ánimo de la congregación. Él mismo necesita una palabra de ánimo, agradecimiento,
no es una figura Superman, por decirlo así, que está sobre todo tipo y nunca se cansa, nunca tiene molestias y siempre debería hacer su trabajo porque para eso le pagan. Esto es exactamente lo opuesto que Owen dice aquí. El pastor tiene deberes, pero la congregación también tiene deberes para con sus pastores. Y eso incluye una serie de cosas, desde en este contexto, la parte remunerativa como la parte afectiva del cuidado. En el contexto de Owen, obviamente, la parte remunerativa no era un problema porque los pastores eran pagados por la iglesia de Inglaterra. Él está escribiendo en 1643. Su sueldo y el sueldo de todos los pastores venía del establecimiento o del gobierno. No fue sino hasta 30 años después que se crea esta división en cuanto a los pagos. Pero este es un punto importante. El segundo principio para nosotros el día de hoy es la centralidad de la palabra de Dios y la sana doctrina en el ministerio pastoral. Owen demuestra contundentemente que la Biblia es la base y la autoridad suprema sobre todo cuidado pastoral. Tanto la enseñanza, la catequesis, la consejería, absolutamente todo en el contexto de la iglesia local debe derivarse por aquello que está comandado por las Escrituras. ¿Por qué tenemos una predicación los domingos en la mañana y no ponemos una película cristiana? ¿Por qué tenemos una predicación de la palabra de Dios? ¿O por qué tenemos, por ejemplo, catequesis o enseñanza en la iglesia? ¿Y por qué no, por ejemplo, ponemos una buena película cristiana? Porque no tenemos libertad de hacer eso. Porque en el contexto de la iglesia local es donde se dan estos mandatos. Hay estipulaciones directas de Dios que son medios que Dios mismo ha designado para el crecimiento de los creyentes. De tal manera que si los medios de gracia están ausentes, la obra de gracia de Dios en los corazones de los creyentes será mutilada o estará ausente. Los medios de gracia son dados por Dios como medios que Él usa para traer gracia a su pueblo. Y no tenemos la libertad para quitarlos. Por eso es que no tenemos una película, sino la palabra de Dios, porque Dios lo manda. El tercer punto es el cristocentrismo y la espiritualidad reformada como metas del cuidado pastoral. Yo voy aquí a mencionar 2 puntos. Hay muchas doctrinas que podemos enseñar en la iglesia y hay muchos pasajes que podemos explicar con diferentes puntos. Pero Cristo es el centro de todo lo que hacemos. Cuando uno predica la palabra de Dios, debemos llegar a la persona, mensaje y obra de Cristo. Aquello que hizo en la cruz, aquello que está haciendo el día de hoy como intercesor. En este momento, Él está intercediendo por nosotros y aquello que hará en el futuro en la consumación de su reino. Cristo no es solamente un aditivo en la vida de la iglesia, es la razón de ser de la iglesia. El Evangelio no es el comienzo de la vida cristiana, es el final y el ahora de la vida cristiana. Es un cristocentrismo en la exaltación de la persona de Cristo. Hermanos, cuando predicamos la palabra de Dios, pastores, hay mucha información en el pasaje. Hay a veces tanto que queremos dar y tanto que podemos aplicar. Y está bien hablar de la parte apologética. Owen incluye esto. El pastor en un sentido es un apologeta. Debe enseñar doctrina y debe denunciar las falsas doctrinas que se están enseñando. Es importante en la tarea pastoral. Pero la tarea principal del pastor no es pasar 50 minutos del sermón hablando sobre la ideología de género o los falsos maestros.
Es exponer la persona, mensaje y obra de Cristo. Es Cristo quien va a cambiarnos. Y es la imagen de Cristo quien va a renovarnos. Aunque hay un sentido apologético en la obra del pastor, no es un apologeta. Y debemos tener cuidado en la manera como se usa este punto. Es Cristo quien produce la transformación integral en la vida de los creyentes. La posición pastoral en la congregación rural de Fordham no era lo que Owen esperaba para el inicio de su ministerio. Este joven Owen no era aún el viejo Owen. El Owen de 26 años no era el pastor de 63 o 65 años que llegaría a ser más adelante. Aún es un joven muy inteligente, de una clase acomodada, probablemente tratando de ganar una carrera de influencia. Y no era lo que él esperaba en la posición de este pequeño ministerio pastoral, a los ojos del mundo, insignificante en Fordham. Pero es ahí, es justamente ahí, donde Dios trabajó en su corazón y lo convirtió en la persona y en el pastor que él sería más adelante. Si eres un pastor joven, no te desanimes. Y si eres un pastor viejo, no te animes mucho. Si eres un pastor joven, no te desanimes de lo que aún te falta lograr. Y si eres un pastor viejo, no te enorgullezcas de lo que has logrado. Porque tanto al inicio como al final de la vida, y esa es una lección que vemos en la vida de Owen, y algo que me encanta de la teología histórica es esto, que se ve Owen como pastor por 40 años. Y se ve la obra de la santificación del Espíritu Santo en su vida. Y esto personalmente como pastor me anima. No soy lo que debería ser, pero tampoco soy lo que era hace 20 años. Y por la gracia de Dios, pastor, que aún luchas con pecados, Él completará su obra hasta el día de Jesucristo, porque tú también eres una oveja y Él, el pastor, te está moldeando a su propia imagen en santificación progresiva. Que el Señor nos ayude. Oremos. Padre, te damos gracias por estas lecciones de la obra y el ministerio pastoral de Owen, tu siervo. Gracias, Señor, por la manera como tú lo usaste y la manera como podemos aprender tanto de sus errores como de sus virtudes. Y Dios, qué tremendo legado que tú nos has dejado en teología pastoral de este hombre. Gracias, Dios, por el regalo. Gracias, Dios, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.